Bueno, martes 15 de junio. Vamos a volver a Alemania, a la década del 30, y a partir de 1933, como les conté la semana pasada, y ustedes ya sabían seguramente, Hitler toma el poder y empiezan a aparecer los primeros cambios para el mundo judío en Alemania. El primer cambio, que empieza a partir de abril del 33, es que todos los ingenieros, los doctores, los abogados, los maestros, los comerciantes fueron todos boicoteados. Todavía no estamos hablando, primero no se habló de una ley, sino de un boicot que empezó a circular, y a partir de ahí empezaron a aparecer leyes en donde de a poquito los judíos empezaron a perder algún tipo de beneficio o de situación en favor de los arios. La mayoría de los lugares, de los puestos, de los beneficios, de las ventajas, eran exclusivamente para los de raza aria, y los judíos, todos a partir de ese momento, tuvieron que conformarse y trabajar en puestos menores. Por ahora, simplemente era que no estén por encima de los alemanes arios, sino que estén por debajo. La situación empezó a cambiar más violentamente cuando en agosto del 34, ya el año siguiente, muere Hindenburg. El que era presidente, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Que de alguna manera era el único que mantuvo cierto respeto y cierto lugar, quizás sostenido en la idea de Hitler de que era muy querido por el pueblo alemán, era respetado, y entonces no se animaron a avanzar sobre todas las instituciones mientras él estaba vivo, pero como habíamos dicho, era una persona mayor cuando ya hizo el acuerdo que hizo con Hitler, y en el 34, en agosto, murió. En ese momento no fue designado otro presidente, y entonces Hitler pasó a asumir la función de canciller y también de presidente. Y por eso el cargo de Führer, como él se llamaba, tenía y concentraba esos dos lugares, que siempre había estado dividido para hacer un equilibrio y para no concentrar el poder en una sola persona. Y si recordamos que además de eso no había partidos opositores y no había parlamento, ya Hitler tenía la concentración y la suma del poder en Alemania. Tenía un control absoluto del poder legislativo, no había nadie que se pudiera rebelar. Y también les recuerdo, creo que se los dije la semana pasada y si no se los digo ahora, que incluso las Fuerzas Armadas también habían hecho un juramento de lealtad al Führer. Entonces, ya no había nadie que pueda detener a Hitler. Yo marco esto porque muchas veces se cuestiona cómo los judíos se dejaron avasallar, cómo no se opusieron, cómo no se rebelaron. Y a veces hay una lectura muy ingenua, muy cómoda, de una situación imposible de imaginar en nuestras vidas. No había ninguna institución que pudiera hacerle frente a Hitler desde 1934. Apenas un año y pico de que asumió el poder, nada quedó en pie en Alemania que pueda representar una democracia o un gobierno legítimo. Y tenía todas las instituciones cooptadas. Entonces, a partir del 35 ya empieza la persecución a los judíos en aumento acelerado. Ya empezamos, ahora vamos a ir viendo cuáles fueron las principales medidas, como para que tengan una idea, pero a partir del 35 hay una aceleración de
esta situación en contra claramente de los judíos. En el mayo, por ejemplo, hay una prohibición de ingresar a las Fuerzas Armadas. Y en el mismo año hay una clara propaganda antijudía para que nadie compre en ningún negocio judío y para que nadie entre a ningún restaurante judío. O sea que de a poco las tiendas y los negocios judíos solo le podían vender a judíos. Este año también es el año clave que todos conocen porque se promulgan, perdón, lo que se llaman las leyes de Nuremberg. Que lo más importante para entender de las leyes de Nuremberg es que aparece formalmente en una ley el concepto de pureza racial. Hay que entender este concepto porque es la base, o una de las bases, sobre las que se apoyó el avance nazi sobre la población judía. Lo que va a decir esta ley es que Alemania debe proteger la sangre y el honor de los alemanes. Y entonces una de las leyes concretas para que esto pase, una ley concreta es que se prohíben los matrimonios entre judíos y no judíos. Yo sé que muchos rabinos ortodoxos querrían poder tener esta ley también funcionando, ¿no? Pero no es lo que ellos imaginaron. La verdad es que fue uno de los golpes más fuertes, porque como yo les dije a ustedes, y ustedes saben, algunos de ustedes saben mejor que yo incluso, muchos de los judíos alemanes se sentían más alemanes que judíos. Y tenían una vida integrada plenamente, y tenían una cultura, y eran orgullosos de esa cultura, y no es simplemente no te dejo casar con un alemán ario que no sea judío. Es un golpe muy fuerte a ese orgullo, esa pertenencia que sentía ese judío alemán. Y esa prohibición fue acompañada después por otras leyes donde aparece un concepto de ciudadanía del Reich, o del Reich, no sé cómo se pronuncia bien en alemán. Tal vez algún alemán me pueda ayudar, pero hay un concepto de ciudadanía, y entonces a partir de ese momento todos los judíos dejan de ser ciudadanos. Y esto es el fin de cualquier garantía para cualquier judío en Alemania. Pierden la categoría de ciudadanos. Y acá fue donde tuvieron que legislar y escribir quién es judío. ¿Cuándo perdés tu categoría de ciudadano? ¿Cuándo dejás de ser un alemán o no sos posible de ser considerado ario? Y como dijimos la semana pasada, teniendo un abuelo judío ya era suficiente para que seas considerado judío. O sea, con un abuelo judío ya perdías todo derecho a cualquier defensa o a cualquier reclamo que un ciudadano puede hacer. No tenés más derechos, solo obligaciones. Siempre la gente se pregunta también en este punto, y dice, bueno, si vos sos un judío alemán y te encontrás con este cambio, te vas. ¿Por qué te quedás? Y la verdad es que queda claro que nunca vamos a juzgar a ningún alemán judío que se haya quedado, ¿no? No estamos juzgando, estamos pensando en causas históricas. Una de las posibles miradas es que el pueblo judío la pasó mal muchas veces. Y muchas veces se trató de esperar y de aguantar porque los gobiernos locos no duraban demasiado. Las locuras solían ser transitorias. Y mucha gente creyó que esto no era posible, que Europa no lo iba a permitir, que el mundo no lo iba a permitir, que no iba a poder pasar esto.
Y además, ustedes también lo saben, porque estamos en un país donde también a veces uno dice, ¿qué hacemos acá? Uno está arraigado a un lugar, tiene enterrado a sus muertos en este país, uno tiene sus propiedades y bienes en este país. No es que un día decís, bueno, me voy. Para hacer eso tenés que perder toda tu historia, perder toda tu identidad, perder todo tu recorrido y perder todos tus bienes. Porque obviamente, ¿quién le iba a comprar una propiedad a un judío a un valor de mercado en esa Alemania de ese momento? Entonces, no es muy difícil entender que muchos judíos confiaron en que esto iba a ser transitorio y que iba a pasar o que había que aguantar un poco y que ya las cosas se acomodarían. Pero perder los derechos civiles básicos, como por ejemplo votar, igual no había quien votar, pero el judío perdió el derecho civil más básico que cualquier ciudadano tiene en cualquier democracia moderna. Con esto cierran las prohibiciones y pérdidas de beneficios de los judíos en el 35 y abrimos el 36 con un apartamiento ahora sí formal de los judíos de toda profesión liberal. No se le permite a ningún judío ejercer profesiones que puedan influir en la gente de Alemania. Por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con educación, todo lo que tenga que ver con política, todo lo que tenga que ver con universidades, todo lo que tenga que ver con industrias, no pueden tener ninguna injerencia. Entonces, seamos un poquito también realistas y pensemos un poquito sin prejuicios. Alemania de ese momento no tenía una mayoría nazi, pero lamentablemente todas estas normas beneficiaban a todos los alemanes, no judíos. Entonces, por eso, muchos de ellos no se oponían. Porque si el mundo es competitivo como lo es, y el mundo es competitivo, y vos sabés que competís por cargos en política, en las universidades, en las escuelas, en las empresas, y parte de tu competencia queda fuera de juego, vos te sentís beneficiado. Y lamentablemente muchos alemanes tomaron la postura de la indiferencia. Y después va a aparecer, mucho tiempo después, en la década del 60, el libro de Hannah Arendt, La banalidad del mal, o Eichmann en Jerusalén, no sé si alguno lo leyó, un libro muy interesante, en donde vamos a poder terminar viendo que no se trata de un país entregado a la maldad en todos sus ciudadanos. Se trata de unas pocas mentes perversas y un ejército de obedientes, que en muchos casos ni se cuestionaban y ni se preguntaban, y tal vez una de las razones por las cuales no se preguntaban y no se cuestionaban es porque había cierto beneficio para ellos. Bueno, yo les conté la semana pasada que las SS se habían convertido en el brazo policial dominante, desplazando un poco a las SA. ¿Se acuerdan? Las camisas pardas SA fueron reemplazadas por los SIS, por los vestidos de negro habitualmente, que era la guardia personal de Hitler, y también empezaron a asumir cada vez más funciones policiales. Y la gran virtud que tenían ellos, como dijimos la semana, es que eran súper leales, ¿no? No es que había otra cosa más. Entonces, cuando había cierta desconfianza hacia la seguridad de Hitler, eran los que lo custodiaban, los que lo protegían, y también cuando había desconfianza en el ejército, las SS los infiltraban al ejército para estar seguros de que no haya oposición, de que no haya disidencia. Eran los encargados
Cuando uno dice la seguridad de Hitler, no es solamente el guardaespaldas, no es aquel que lo cubre en un acto, sino que tienen que infiltrar las organizaciones del país para que no se pueda gestar ningún golpe ni ningún ataque hacia Hitler. De eso básicamente se empezó a encargar las SS a partir de este año, porque obviamente a medida que avanzaban las reformas un poco más extremas, se incrementaban los miedos, los temores de que esto pueda terminar mal. Año 37, las segregaciones continuaron, fueron avanzando y en particular las mayores penas estuvieron concentradas en lo económico. Hay un acontecimiento en el 37 de un joven judío que fue ejecutado por estar involucrado en un complot contra Hitler, de apellido Hirsch. No sé si alguno escuchó o sabía, pero hubo aparentemente una ejecución, no, aparentemente no, hubo una ejecución por un posible complot contra Hitler encabezada por un joven judío. A partir del 38, ya ningún contrato gubernamental puede ser adjudicado a ninguna empresa judía. Otro golpe más a la economía y a las finanzas judías. Y a partir de septiembre, estamos en el 38, los médicos arios solo pueden atender a pacientes arios. Lo que había pasado antes es que los médicos judíos no podían atender pacientes arios. Ahora es que los médicos arios no pueden atender a pacientes judíos, ¿no? Un paso más en la segregación hecha a los judíos, ¿no? Ya la atención a los judíos ya tenía un montón de obstáculos, ya era muy difícil y a partir de ahora se complica más, porque muchos médicos judíos dejaron de ser médicos, porque al no poder tener pacientes no judíos se complicaba su ejercicio de la profesión, dejaron de poder equiparse, no tenían más la capacidad y las compras de los elementos necesarios y de pronto los pacientes judíos solo podían ser atendidos por médicos judíos, cuando ya había sido bastante degradado el sistema médico judío. Y en el 38, otra ordenanza tremenda y clave para entender un poco la situación es que a partir de agosto del 38, todo judío debía agregar en su pasaporte, en su documento, la palabra Israel si sos varón, la palabra Sara si sos mujer, junto con una gran J. Es una clara primer manifestación de pérdida de identidad personal. Ya no sos más vos. Sos Israel o Sara. Sos judío. Y esto es uno de los, de alguna manera, uno de las herramientas de los nazis más necesarias para llegar a la solución final. Le van quitando al judío la entidad humana. Al quitarle los derechos, al quitarle el trabajo, al quitarle las posibilidades de ejercer ciertas funciones, al quitarle la ciudadanía, al quitarle el voto, al quitarle cada una de esas cosas, iba degradando al ser humano. Y cuando el ser humano deja de ser humano y deja de tener una identidad personal, porque lo que nos hace humanos a nosotros es que cada uno es único y distinto. No saben qué importante es que cada uno tenga un número de documento, porque cada uno de nosotros tiene un registro en un lugar y tiene una unicidad. Cuando dejas de ser Fabián Skornik y pasás a ser Israel, como todo el resto de los demás, dejas de tener esa dimensión humana. Y a partir de ahí, por supuesto, se da un paso más hacia
este intento de quitarnos identidad y valor. Y el último del año 38, para que cerremos, y ahora voy a abrir unos chats a ver qué comentan. El último es que a partir del 15 de noviembre del 38, los niños judíos tenían prohibido ir a escuelas normales. No podían ir más a las escuelas. A ver. En esa época ya le quitan la nacionalidad alemana. Bueno, ya le contesté a Eva un poquito después cuándo fue eso. También están los verdugos voluntarios de Hitler, de Goldwasser. Vos decís junto con las SS, ¿a eso te referís, Aníbal? Hay un libro que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler, de Goldwasser, que tiene una teoría distinta a la de Hannah Arendt respecto a la obediencia y todo eso. Como que hay algo un poquito más activo en el pensamiento y en el accionar del pueblo alemán durante esa época. Ok. Claudio, ¿no hay ningún dato respecto a revelación de alguna agrupación sindical, intelectual u otra? No, ninguna de envergadura, ninguna de importancia, Claudio. Lamentablemente, la complicidad y la indiferencia fue lo único claro y manifiesto en esa Alemania. Pero Hitler se enfermó de apendicitis y el mejor médico era judío y lo trajeron de Londres, donde estaba exiliado, por un salvoconducto para que lo opere. Sí, estas cosas las vemos hasta el día de hoy. El día de hoy podemos ver claramente que todos los líderes que maldicen a Israel y que proponen el exterminio se atienden en nuestros hospitales o con nuestros médicos, tal cual. Eso es parte de la hipocresía. Lo más loco es que ese tipo que lo tenía acostado en una camilla dormido, podría haber cambiado el curso de la historia y él obró como médico, lo operó, le salvó la vida y después se volvió a Londres. Bien, y después Osvaldo trae algo de otro curso que es transformar a los judíos en ellos. Nadie tiene relación de Yotú, nadie tiene relación de verdad con ellos, eran simplemente instrumentos, herramientas para el fin que buscaran. Osvaldo dice sobre exilio o rebelión. Exilio no era tan sencillo, como les dije, no se podían llevar nada, si se iban, y no había país que los recibiera, tampoco había cupo en ningún lado para poder emigrar. Es muy complejo. Y rebelión, cuando vos no tenés ningún arma, no tenés ningún tipo de ejercicio de la fuerza, hacía muchos años, y tenés todas las instituciones en contra tuya, no hay mucha rebelión posible. Simplemente alcanza a veces con hablar con alguna persona que esté en algún país hoy, que ninguno se asemeja ni se parece a lo que pasa en Alemania, que está medio atrapado y cuesta mucho salir de todo eso. Quiero que le dediquemos un ratito a pensar el acontecimiento más emblemático de todos estos años que vamos a estudiar antes de la Shoah, que todos ya saben cuál es. Me refiero a Kristallnacht, y vamos a dedicar un ratito para entender un poco qué fue lo que pasó. Digamos, vamos a empezar de lo más sencillo para después ver si podemos profundizar un poco. De lo más sencillo podemos decir que se llama la noche de los cristales rotos. Hay un punto de quiebra y un punto bisagra en la población judía alemana, porque hubo, podemos decir, el gran pogrom organizado del siglo XX de la comunidad judía en Alemania. Yo les he recordado un poquito que es un pogrom, que es un concepto a veces que se malinterpreta. Pogrom es cuando un grupo de una población, en forma autogestiva, autoconvocada por las bases, sale por alguna razón de odio a atacar a los judíos. Para que sea pogrom no puede haber organización del Estado ni del ejército, tiene que ser algo gestado por la gente, no puede estar organizado por las personas del gobierno, y tiene que ser una movida espontánea y descontrolada, sin ningún tipo de coordinación y dirección, salvo los liderazgos naturales que se ejercen. Entonces hay que pensar muy bien
si este caso fue un pogrom o no fue un pogrom. El otro condimento para que sea un pogrom es que los estados nacionales y las fuerzas nacionales deben hacer la vista gorda. No participar activamente, pero permitir que participe la gente en la violencia sin ningún tipo de freno. Cuando a mí me molesta lo que hace mi vecino, si es que me molestará algo, no estoy hablando en serio, porque yo soy vecino de Lambert, pero si es que a mí me molesta lo que hacen los vecinos de Lambert, porque hacen mucho ruido, qué sé yo iría y rompería todo. ¿Por qué no lo hago? Porque hay una fuerza municipal, provincial, nacional, que si yo lo hago, primero me detiene y después me lo hace pagar, ya sea con cárcel o con multa. Acá, para que haya un pogrom, tiene que estar la tranquilidad de que nadie te va a frenar, ni físicamente, ni te va a hacer cargo después de las roturas o daños que causaste. Con eso puesto sobre la mesa, tenemos un pogrom. Y lo que le hace falta al pogrom habitualmente es encontrar una chispa que encienda la llama. Una excusa. Un motivo que permita a la gente enojarse y salir descontrolada de su casa a atacar a los judíos. Porque se enteraron de algo que hace imperdonable a los judíos seguir ahí. ¿Está bien? En la Edad Media era que un chico cristiano había sido matado para sacar la sangre, para hacer matzá, o que algún judío había hecho algún desastre o alguna quiebra fraudulenta o algo que los perjudicaba a todos. Eso es lo que habitualmente ocurría en la Edad Media. Bueno, del 9 para el 10 de noviembre de 1938, una turba de gente salió a las calles durante estos 2 días a incendiar y destruir sinagogas y negocios judíos. Más o menos estamos hablando de 7.000 negocios saqueados y destruidos. 7.000. Ese es el número aproximado de negocios judíos destruidos. Además de estos negocios, se les prendió fuego a alguna de las sinagogas y a algunos de los negocios. Y cuando se prendieron fuego los negocios, se convocó a los bomberos solamente para que las llamas no pasen a las casas no judías linderas. Los bomberos fueron llamados con la expresa prohibición de extinguir o de apagar ningún fuego de ninguna sinagoga y de ningún negocio judío. Pero si las llamas avanzaban hacia los vecinos no judíos, ahí podían intervenir. Ese era el único permiso que tenían, ¿sí? Algo que me resulta contradictorio, cuando llegaron los judíos alemanes en 1938, yo me acuerdo que traían, a ellos la Yevich los había colonizado en Monigotes, en el Algarrobal y en la Juanita, y ellos traían una bicicleta, un juego, cubiertos y platos y cerámicas que cambiaban por vacas. A mí, mi padre le cambió a un judío alemán una bicicleta con contrapedal que la había traído de Alemania por una vaquillona. Eso le puedo hacer un dato preciso. No lo entiendo por qué todo esto, cómo le dejaron sacar estas cosas. Bueno, gracias Samuel. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante porque una hipótesis central que yo adhiero fuertemente es que el concepto de solución final no aparece hasta el 41 y no se implementa hasta enero del 42. Parte del proyecto original quizás era una Europa libre de judíos, no el exterminio de todos. Hay
inmigración posible de Alemania durante el 38, el 39, durante el 40. Incluso yo les conté cuando vimos la parte de Israel-Palestina, que hubo un acuerdo con el gobierno del Lishub, entre esta Alemania nazi y el gobierno del Lishub, que si los judíos que se querían ir de Alemania compraban maquinaria o bienes alemanes, los pagaban y el gobierno alemán los dejaba salir y les mandaba productos alemanes a Palestina. O sea que, si bien todo lo que les acabo de contar les quita derechos y los va cercenando en la sociedad, todavía el que se quería ir, si encontraba quien lo reciba y si estaba dispuesto a perder gran parte de su capital, se podía ir. Y se iba con lo que se podía llevar. Lo que pasa es que lo más valioso que habrá tenido ese judío alemán no era su bicicleta, era su casa. Y por eso tuvo que llegar y cambiar su bicicleta por una vaca, porque no le dejaron vender la casa o porque le dieron muy poquito dinero por la casa que tuvo que vender. Que eso fue, de alguna manera, lo que los atrapó. Bueno, volviendo a la Kristallnacht, durante esos 2 días, yo les conté 7.000 negocios, vidrieras, sinagogas incendiadas, quemadas, les agrego 90 personas asesinadas. Estamos hablando de 1938, no estamos hablando de 1500. O sea, esto no es la Edad Media. Y no estamos hablando de un país africano, estamos hablando del centro de Europa. 90 personas asesinadas, 30.000 prisioneros judíos encarcelados ese día, todos, la mayoría enviados a Dachau, el campo de concentración que hubo en Alemania. Ustedes saben que, perdón, ¿no? una digresión personal, hace varios años estuve de mochilero con amigos por Europa y llegamos a Alemania, hablo de hace 30 años, cuando yo tenía 20, y me acuerdo que preguntábamos en los lugares de... En ese momento uno iba al Tourist Information, porque no había internet, no había teléfonos inteligentes. Y preguntábamos en todos los Tourist Information dónde había en Alemania un campo de concentración para visitar, y todos nos decían, no, en Alemania no hubo, no, eso es Polonia, acá no hubo, no, eso pasó en Polonia, acá no pasó nada. Y lo negaban. Y nosotros habíamos estudiado en seminario y decíamos, no, pero si está Dachau, que es un campo de concentración, que estaba... No, no estás equivocado, acá no había. Y cuando me tocó ir el año pasado, el anterior, perdón, el año pasado fue un año que se perdió, ¿se acuerdan? El año anterior me tocó ir con un grupo de Lambrot a Alemania, me encontré con una Alemania totalmente diferente, con carteles, con museos, con información en todas las calles, con todo el desastre que habían hecho los nazis. O sea, fue una sociedad que después, con el paso del tiempo, trabajó sobre lo que le pasó. Me tocó estar también en otras capitales europeas que también tuvieron responsabilidades y nadie tiene trabajado el tema hoy como los alemanes. Alemania de hoy tiene... Ningún alemán puede decir hoy que Alemania no lo hizo, porque está escrito en todos lados. Eso no sé si es suficiente, no estoy diciendo que con eso hicieron todo bien, nada por el estilo, ¿eh? Pero me parece importante remarcar ese cambio. Bueno, esto es porque les nombré Dachau y me acordé de algo que me pasó a mí en mi juventud. Esperen que tengo acá unos chats y ahora retomamos. Mientras los países occidentales no solo no hacían nada, sino que tampoco actuaron para defender al gobierno democrático de la República Española cuando Hitler y Mussolini enviaron tropas solo porque eran de izquierda, o sea, a la derecha occidental no le importó nada lo que pasaba a los judíos mientras Hitler paraba a los comunistas. Sí, tal cual, lo que dice Pablo es correcto. Ya vamos a ver otros países individualmente. Como les dije hoy, tal vez empecemos con Polonia, vamos a ver si llegamos. Pero por ahora, digamos que en Europa y en Estados Unidos imperaba la lógica del apaciguamiento. La lógica del apaciguamiento decía, no despertemos
un problema con Hitler en Alemania, porque nuestro verdadero y único enemigo está en Rusia, que es el comunismo. Entonces, no enojemos a Hitler. Como que la intención, por lo menos de una de las declaraciones, no significa que sea verdad, sostenía esto. Por ahora nos quedamos con la idea de que nadie intervenía, lo dejaban hacer a Hitler todo y ningún país occidental se opuso. Podían llevarse sus bienes, pero no billetes ni nada de valor británico, por eso tenían que usar su plata para comprar bienes alemanes y sacar bienes alemanes. Eso con el issue se podía hacer. Acá Ariel dice que estuvo en Dachau en el 89. Sachsenhausen o algo así era un campo cerca de Berlín Occidental que se visitaba en 1960. ¿Alguien lo conoció? ¿Alguien lo visitó? Acá Vanessa dice que sí, con la cabeza. ¿Algo para contar? No, es un campo que queda en las afueras y bastante grande y bueno, terrible. Yo estuve, es terrible. Como todos los campos. Bueno, gracias. Después el campo de Dachau. Sí. El campo de Dachau está a muy poca distancia de Múnich. Es el centro político más importante del sur de Alemania. Yo estuve en el año 63 ahí y todavía estaba todo funcionando, no funcionando, pero sí con todos los elementos que habían sido usados durante la guerra vigentes. Con todas las barracas, con todas las camas, con todas las cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Terrible. En plena Alemania del Sur. Sí. Yo estuve en el campo de concentración, que era campo de trabajo, vecino a Berlín, el título creo que es Schoenhausen, y en ese campo, lo tremendamente impresionante, no sé el que estuvo, si lo puede describir, yo lo visité, es que cuando uno llega como si desde Buenos Aires llegara a San Isidro, donde de una de las manos, en una gran avenida, podría ser Libertador, estaba el campo de concentración, y del otro lado, lo que se veían eran enormes residencias muy elegantes que quedaban sin duda de muchísimo tiempo anterior, muy elegantes, de más de un piso, donde no había ninguna duda. Para mí lo que me llamó la atención era que los alemanes adinerados que podían vivir en esas casas podían perfectamente visualizar lo que ocurría dentro del campo. Esto para mí fue impresionante, porque en ese momento se discutía si eran unos locos nazis los únicos que lideraron esto, o había una suerte de complicidad enorme del pueblo alemán en todo lo que podía estar ocurriendo. Realmente fue tremenda la impresión, por eso lo cuento, ¿cierto? Esto ocurrió hace más o menos 15 años, a 20 años. Gracias, Jorge. Cuando uno ve los campos de Polonia, tiene la sensación, están al lado las casas con los balcones de los ciudadanos polacos que dan a los campos de concentración. Y me tocó ir a Auschwitz y ver cómo gente corría por alrededor de Auschwitz como si fuera una pista de atletismo, que puede hacer running y ejercicio en ese lugar como si fuera una plaza. Bueno, parte de lo que el mundo nos tiene todavía para sorprender. Acá dice Armando que hubo como 30 intentos de atentados contra Hitler que todos fracasaron. La del avestruz, me imagino que cerrará esto que acá no hay campo de concentración, me será una respuesta a eso. Mi hermano Hugo, mis hijos, mi hermana visitaron en 1960. Mi abuela materna fue sobreviviente de Dachau. Bueno, acá tenemos testimonios de primera mano de esto que ellos querían negar. Perdón que quiero volver porque no podemos quedarnos sin... Enrique también estuvo en Dachau y pudo salir por gestión, no sé, por suerte, o gestión de mi suegra. ¿Y lo llevaron en el 38 o antes? Antes. No en la Kristallnacht. Antes del 38. En el 38 logró salir. Ah, mira.
O 37 salió porque le dijeron se casan y se van o a Argentina o a Nigeria, creo, no sé, alguno de esos lugares. Qué mal que eligió. Tenían esas opciones. Bueno. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, gracias. Y entonces le sigo agregando cosas. Habíamos hablado de 7.000 negocios, habíamos hablado de 90 muertos, de 30.000 detenidos. Vamos a agregarle a estos datos 400 sinagogas. Ese fue el número de sinagogas incendiadas. Creo que se os había dicho o no. Sí, se os había dicho ya. Perdón. Bueno, ¿quién instigó toda esta violencia? Bueno, esta violencia fue instigada por los nazis, por el partido nazi. No fue una violencia espontánea de la gente. Hubo un trabajo de Goebbels de publicidad y hubo juventud hitleriana. Apoyaron y supervisaron todos los ataques. La oficialidad alemana quería hacer creer que ellos no tuvieron nada que ver y que ellos simplemente habían observado cómo todo había surgido de manera natural, pero no fue tan así. Porque hubo un acontecimiento que había detonado todo esto. Resulta que yo les conté a ustedes que había en Alemania 500.000 judíos, pero solo 400.000 eran ciudadanos alemanes, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, en estos momentos Alemania expulsó a muchos de los judíos que no eran ciudadanos alemanes, y los expulsó hacia la frontera con Polonia. Polonia no quiso dejar entrar a esos judíos y quedaron en el medio, en la frontera, sin ningún tipo de atención y resguardo. Eran gente de clase media que de repente se vio privada de todo y que estuvo expuesta a humillaciones y a la intemperie en este territorio fronterizo entre Polonia y Alemania. Entonces, un Herschel Greenspan, un joven judío polaco, que tenía 17 años, y que sus papás estaban en ese territorio y veía él de lejos, recibía información de lo mal que la pasaban y lo humillado que estaban, y él estaba en París, y en París estaba von Rath, que era un diplomático alemán, y fue y le pegó un tiro. Era un diplomático alemán que estaba en la embajada en París. Este fue el acontecimiento que le permitió a Goebbels liderar una revuelta en contra de los judíos. Esto pasó el 7 de noviembre. Y el 9 y 10 fue la famosa Kristallnacht. Entonces, ¿fue un pogrom o no fue un pogrom? Tenemos este detalle en el medio que hace diferente el análisis, que no importa el título que le pongamos, obviamente, ¿no? Y todo este levantamiento en contra de los judíos, todo este pogrom, toda esta cacería, termina 2 días después, y cuando termina, se hace un cálculo económico de toda la destrucción que provocó el pogrom. Destrucción en la vida judía, en los 7.000 negocios, en las 400 sinagogas, en los muertos. Se hace una evaluación que dio 400 millones de dólares aproximadamente. Que eran un billón, ¿no?, de Reichsmark. Y a que no saben quién tuvo que pagar la multa. Esa multa se le aplicó a la comunidad judía. La comunidad judía tuvo que reunir entre todos sus miembros la suma equivalente a 400 millones de dólares, pagar esa multa al gobierno alemán
y además les prohibieron reconstruir nada de lo destruido en el pogrom. Así fue como terminó esta noche, esta Kristallnacht, estos 2 días tremendos. Sí, Enrique. Ahora, yo quería comentar un hecho que organizó un socio del Ambro, no sé si lo llegaste a conocer, al doctor Rigner. ¿Rigner? Sí. El papá Rigner, exactamente. de Silvi. Sí, él trajo de Alemania primero un grupo de jóvenes hacia la Argentina. Entre ellos estaba el rabino Harf. Él vuelve a Alemania y trae otro grupo de jóvenes. Mira vos. Y eso fue, supongo, entre el 38 y el 39. O sea, trajo 2 grupos de jóvenes que venían sin familia para establecerse en la Argentina. Yo no sé si quedan hijos algunos en Lambros, pero el rabino Harf estaba y Rigner hizo 2 viajes. Eso fue algo mayúsculo. Sí, alguna vez Silvio lo comentó y la verdad que era muy querido, muy respetado, una persona... Cuando cumplió 50 años de casado, invitó a toda la comunidad de Lambros al evento, que lo hizo atrás. En el Anita. Teníamos gente especial también. Yo cumplí 50 años y quise invitar a todo el Lambros, pero era virtual y tampoco pude, pero bueno. Pero lo apreciamos mucho. Gracias. Bueno, no me quedo, quería ver también un poco de la situación de Alemania, porque ahora vamos a ver la situación de los judíos en diferentes países de Europa hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Terminamos de ver Alemania, quería empezar a ver Polonia, no llegamos hoy, pero les prometo la semana que viene acelerar un poquito y ver Polonia y algún otro país más. Así que espero que se porten bien, que se cuiden mucho, que algunos, los que tienen Torah, se vuelvan a aprender en 5 minutos, y nos vemos en Torah o en el Kabbalat Shabbat o en algunos eventos. Sepan que este sábado hacemos un evento con Click con Facundo Manes. Así que si ya empezaron a recibir información, vale la pena. En YouTube, en el canal de Click. Gracias. Gracias. Que estén bien. ¿A qué hora es con Facundo? Bueno.